Bien, vamos a trabajar ahora con el área de figuras. Entonces empecemos ahora con el área de cuadrados y rectángulos. Acá tenemos unos ejemplos para ver cómo funciona la fórmula. La fórmula del área nos dice que va a ser igual a la base por la altura, es decir, B por A. Y aquí tenemos cuál es A y cuál es B en un cuadrado y en un rectángulo. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar los valores que tengamos en los ejercicios en la fórmula. Para eso tenemos dos ejemplos acá. Vamos a empezar con el primero, que es el cuadrado. Yo voy a poner la fórmula, vamos a ponerlo bien. Voy a poner la fórmula que va a ser área, va a ser igual a base por altura. ¿Cuánto vale la base? Yo me doy cuenta que la base vale 4. Entonces voy a poner 4. Aquí no hace falta que yo ponga la letra, lo de que es metros o centímetros o cualquier otra medida, para no confundirme. Ahora, por cuánto vale la altura, vale 4. Obviamente es un cuadrado, tiene todos los lados iguales. Y lo que tengo que hacer después es multiplicar. 4 por 4, 16. Como estaban en metros, voy a poner metros. Pero hay que recordar que el área se mide en unidades al cuadrado. Así que van a ser metros al cuadrado. Y este va a ser mi resultado. El área de este cuadrado va a ser igual a 16 metros cuadrados. Lo mismo vamos a hacer ahora, pero con el rectángulo. Vamos a poner la fórmula, que es la misma, es igual a base por altura. ¿Cuánto vale la base en este rectángulo? Vale 7 metros, así que coloco 7 por, ¿cuánto vale la altura? 5 metros. Y lo que hago por último es multiplicar. 7 por 5 me va a dar 35. Como ya sabemos que están en metros, me va a quedar metros al cuadrado. Entonces el área de este rectángulo es igual a 35 metros al cuadrado. Y así es como se utiliza la fórmula. Bien, ahora tenemos el área de triángulos. Esta fórmula que tenemos aquí, base por altura dividido para 2, se puede utilizar para cualquier tipo de triángulo. En este caso yo les he puesto los dos triángulos que más se utilizan, pero se puede utilizar para cualquier tipo de triángulo. Entonces vemos por aquí que la altura tiene que ser siempre el lado totalmente vertical. En estos triángulos que son rectángulos no tenemos problema para verlo, pero en este otro tipo de triángulos podríamos confundirnos la altura con estos lados que son inclinados, y no es así. La altura tiene que ser el lado que es totalmente vertical, que es recto hacia arriba, no puede tener inclinación. Entonces eso hay que tener en cuenta. Vamos a resolver estos ejemplos para aplicar la fórmula. Entonces tenemos por acá, área va a ser igual a base por altura dividido para 2. Si nos damos cuenta, es la misma fórmula de cuadrados y rectángulos, solo que aquí la vamos a dividir para 2. Bien, ¿cuál es la base de este triángulo? 6. Ponemos el 6. ¿Cuál es la altura de este triángulo? 4. Si nos damos cuenta, no nos hace falta tener el otro lado, solo necesitamos la base y la altura. Y todo eso va a ser dividido para 2. Muy bien, en el siguiente paso primero voy a multiplicar. 6 por 4 va a ser 24 y me va a quedar dividido para 2. Y por último, 24 dividido para 2 me va a dar 12. Como estaban en metros, entonces me tiene que quedar, vamos a hacerlo bien, me tiene que quedar 12 metros al cuadrado. Esa sería el área de este triángulo. Vamos a hacer lo mismo pero con el triángulo de acá. Nuevamente colocamos la fórmula. Base por altura dividido para 2. Listo. Hacemos exactamente lo mismo. Reemplazamos. ¿Cuál es la base? Va a ser 8 metros. Es la base de todo el triángulo. Por, ¿cuál es la altura? Es 6 metros. Este lado que es totalmente recto, esa es la altura, 6 metros, y dividido para 8. Perdón, dividido para 2. Estaba viendo mal. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar. ¿Cuánto va a ser? 8 por 6 va a ser igual a 8 por 6 va a ser igual a 48.
y eso nos va a quedar dividido para 2. Muy bien, 48 dividido para 2 va a ser igual a 24. Como estaba en metros, me va a quedar 24 metros al cuadrado. Y así es como se aplica la fórmula del área de los triángulos. Recordemos, es la misma que de los cuadrados y rectángulos, solo que se divide para 2. Bien, y ahora vamos a continuar con el área de trapecios. Por acá tenemos dos ejemplos de trapecios. Algo que podemos nosotros resaltar en los trapecios es que tenemos dos bases. Una base grande que tiene la letra B mayúscula, por lo general es la que está abajo, una base grande, y una base pequeña que está arriba. Entonces tenemos estas dos formas para los trapecios. Siempre tenemos que identificar eso, la base grande, la base pequeña y la altura. Nuevamente, la altura no va a ser ningún lado inclinado, como puede ser este o estos dos de acá. La altura siempre tiene que ser el lado totalmente vertical. En este caso va a ser este lado y en los casos de acá va a ser una línea imaginaria como esta de acá. Esta va a ser la fórmula, base grande más base pequeña dividido para 2 y todo eso multiplicado por la altura. Entonces vamos a utilizar la fórmula para resolver estos problemas. Ponemos la fórmula base grande más base pequeña dividido para 2 y por la altura. Vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale la base grande en este trapecio? Vale 6. Más, ¿cuánto vale la base pequeña? 4. Y eso va a quedar dividido para 2. Y ahora lo vamos a multiplicar por la altura, que es 3. Entonces vamos a resolver las operaciones. 6 más 4 va a ser igual a 10. Me va a quedar 10 dividido para 2 por 3. Ahora, 10 dividido para 2 va a ser igual, perdón, aquí no va esa línea, va a ser igual a 5. Y me va a quedar 5 por 3. Por último, tengo que multiplicar 5 por 3, me va a dar 15. Como estaban en metros, entonces me va a quedar 15 metros al cuadrado. Esa va a ser el área de este trapecio. Lo mismo vamos a hacer, pero para el otro trapecio de acá. Vamos a poner la fórmula. Base grande más base pequeña dividido para 2. Todo eso multiplicado por la altura. Bien. La base grande, ¿cuánto mide? Mide 4 metros, más la base pequeña mide 2 metros, y todo eso va a quedar dividido para 2. Y multiplicado por la altura, que en este caso va a ser 3. Entonces, vamos a ponerlo bien. Vamos a sumar 4 más 2 me va a dar 6. Me va a quedar 6 dividido para 2 por 3. Ahora 6 dividido para 2 es igual a 3 y me va a quedar 3 por 3. Y por último 3 por 3 va a ser igual a 9. Como estaban en metros me va a quedar 9 metros al cuadrado. Y esa sería el área de este trapecio. Entonces así es como se utilizan las fórmulas para calcular el área de diferentes figuras.